La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en esta quinta semana del tiempo pascual, entrando en esta quinta semana ya llenos de alegría, de gozo. Hemos celebrado este acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección. Recuerden, estamos en la Pascua, no se nos olvide, porque en la medida en que nos vamos separando del acontecimiento de la resurrección, se nos puede olvidar y volver a las cosas cotidianas, y eso puede ser un peligro en nuestra vida de fe, volver a lo cotidiano. No podemos hacer más de lo mismo. Muchas veces caemos en esa rutina de hacer más de lo mismo, de hacer lo mismo en el trabajo, de hacer lo mismo en la casa, de hacer lo mismo en la iglesia, hacer más de lo mismo, el mínimo esfuerzo. El Señor quiere lo mejor de nosotros. Por eso tenemos esta experiencia de la lectura divina para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ustedes saben que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestra mente para comprender la palabra, que abra nuestros corazones para vivirla y nuestros labios para comunicarla. No podemos nosotros pretender hacer este ejercicio sin la acción del Espíritu Santo, y sobre todo ahora que vamos ya de camino a Pentecostés. Recuerden que hacia allá vamos mirando en estos días pascuales hacia el gozo, hacia la efusión del Espíritu Santo en los apóstoles, y hoy en cada uno de nosotros, desde el día de nuestro bautismo, hemos sido sellados, y el día de nuestra confirmación lo volvimos a recibir, y en el caso de nosotros los sacerdotes, el día de nuestra ordenación presbiteral. Pues bien, entonces vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Hagamos juntos esta oración al Espíritu, por favor, para que sea el que fluya en nuestros corazones. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que nos des hambre y sed de la palabra, porque queremos gustarla, queremos saborear la palabra. Espíritu Santo, abre nuestros oídos para escuchar atentos la palabra, para comprender qué es lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros. Abre nuestra mente para comprenderla, abre nuestros corazones para vivir la palabra, pero sobre todo nuestros labios para proclamar. Que podamos nosotros ser evangelizadores en este tiempo en que nos toca vivir, en esta parte de la historia, en medio de esta pandemia, que podamos ser anunciadores, que podamos ser testigos de tu amor. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos a la palabra. Recuerden, estamos iniciando también este mes de mayo, mes de la flor, así conocido, mes dedicado al rosario, a rezarle a nuestra Madre Santísima. Ya el Papa Francisco nos ha pedido que intensifiquemos la oración por el cese de esta pandemia, rezando rosario todos los días, y sobre todo también pidiéndole a nuestra Madre Santísima que nos proteja. Pero bien, entonces vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, para poder comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Acerquémonos ahora a la palabra de Dios. Recuerden, está tomado del texto de San Juan. Lo que resta ahora seguiremos meditando el evangelista San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Búsquelo, por favor, es un texto hermosísimo. Vean, capítulo 15 del Evangelio según San Juan, del versículo 1 al 8. Hemos leído el domingo pasado y meditado el buen pastor. Hoy es otro tema. Jesús que dice: yo soy la vid verdadera. Búsquelo, hagamos juntos el ejercicio. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. ¿Lo tiene? Acerquémonos entonces a la palabra del Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid,
ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya, queridos hermanos, leído este texto. Fíjense, las veces que sean necesarias las releemos. 1, 2, 3, 4. Y en cada momento vamos a escuchar lo fascinante del texto que hemos escuchado ahora. No es una parábola, es una alegoría. Y hay desde el inicio mucha enseñanza. Podríamos pasar aquí tiempos para poder hablar sobre este texto, que solo son 8 versículos, pero con esa enseñanza, esa riqueza que cautiva el corazón, porque repito, no es una parábola, no solamente es un tema central, sino es todo el texto, es una alegoría, todo el texto ya es una enseñanza, cada palabra de este texto ya trae una enseñanza. Fíjense bien, vamos viendo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense, está en la última cena, ubiquémonos ahí en la última cena, Jesús está despidiendo de sus discípulos, y les habla de este tema de la vid verdadera. Dice él, yo soy la verdadera vid. Ya recuerdan que él nos había dicho, yo soy el buen pastor. Y decíamos ese kalos, ese pastor bello, el pastor bueno, el pastor hermoso, el pastor que da la vida por sus ovejas. Ahora dice, yo soy la verdadera vid, yo soy. Recuerden, no es el nombre de Dios, yo soy. Él, dice él, la verdadera vid. Y mi Padre es el viñador, el Padre que cuida la viña, el Padre que está ahí como agricultor para cuidar, para proteger la viña. Ese es el Padre que nos cuida, que está con nosotros, que va creando en nosotros el amor. Y luego, el sarmiento que no da fruto en mí, dice el texto, lo arranca. Lo que no da fruto, pues se corta, se quita. Y más adelante va a decir, pues eso que se quitó va a secarse y va a arder en el fuego. Y entonces, pero el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Aquí vamos a ir viendo, queridos hermanos, en este texto que se va a repetir constantemente las frases. Fíjense bien, se repetirá esto de dar frutos. Se repite constantemente en estos 8 versículos, se va a repetir constantemente dar fruto, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros demos fruto. Pero voy a tomar esta parte de la poda en la segunda parte de nuestra reflexión, porque hay algo ahí que tenemos que hablar que puede ser muy interesante en nuestra vida cotidiana. Luego, ustedes ya están purificados, dice Jesús, recuerden, están en la última cena, pero por las palabras que les he dicho, toda la enseñanza que Jesús les ha dado, permanezcan, y aquí viene otro punto. Si antes estaba hablando de dar frutos, ahora otro término que va a utilizar es permanezcan. Permanezcan en mí. ¿El qué? Permanecer en Él. Eso es lo que el Señor quiere. Pero en ese cómo es para dar frutos. Y entonces, permanezcan en mí y yo en ustedes. 7 veces se va a utilizar ese término de permanecer. Permanecer. Permanere. El verbo, ¿no? Y se utiliza 7 veces en este texto. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, dice el texto, si no permanece en la vid, si no está unido a la vid, entonces no puede dar frutos. Necesita permanecer, estar unido al sarmiento para dar frutos. Y dice él, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no darán fruto. Nada puede hacer al que no permanece en mí, se le echa fuera, o sea, se arranca y es arrojado al fuego. Permanecer, está constantemente Jesús repitiendo, tienen que permanecer, tienen que estar unidos al sarmiento. Quizás nosotros, ubiquémonos en la planta,
nosotros quizás aquí no conocemos mucho la planta de la vid, porque no es muy común. Hay gente que tiene alguna regadera de la vid, pero una parra, pero no es muy común entre nosotros. Es más común el pataste, por ejemplo, o el paste, es más común en nuestras comunidades. Y entonces, si nos fijamos en cuanto a la patastera, vamos a usar el ejemplo, vamos a hacer la alegoría ahí del cambio de la vid al pataste. Muchas veces en la catequesis uno le dice a los niños que dibujen la planta de la uva y los niños dibujan un arbolito y le ponen las uvitas ahí como que fueran los racimos de las uvas, como si fuera la planta de la uva es un árbol, y no, porque es que la verdad es que no lo conocemos. Entonces, repito, usemos el ejemplo de la patastera, muchos de nosotros lo hemos visto, ¿no? Y entonces la patastera se siembra un pataste, se va regando, y cuando menos se acuerda se ha hecho una gran regadera del pataste, y muchas veces si no nos cuidamos la patastera se mete a la casa del vecino, y mientras da pataste obviamente el vecino va a estar contento, pero ya cuando no dé pataste se va a enojar el vecino porque tiene un montón de monte en su casa, ¿no? Entonces, para que dé fruto la patastera necesita estar unido a la planta. Cada ramita pues se va extendiendo y ahí va surgiendo entonces un pataste. Lo mismo es entonces en este caso con la vid. Recuerdo que les digo este ejemplo así porque hay mucha gente que no conoce la planta de la vid. Y la vid se siembra y se va regando la parra, y luego entonces de ahí van a ir naciendo las uvas. Pero para que den uvas necesita entonces estar unido a la vid, al tronco. Y el sarmiento son las ramitas donde van a crecer el fruto, las uvas. Y entonces es lo que está diciendo, no tienen que permanecer en mí para dar frutos. Si no permanecen en mí, entonces imaginen ustedes, arrancan una rama de un árbol, de un palo de mangos, arrancamos una rama y las flores del mango venían ahí, o la rama iba floreciendo para dar manguitos o mangos. Y si cortamos la rama, ¿qué va a suceder? Pues se murió, se secó, va a permanecer unos días verde, pero una vez pasa el tiempo, el calor, lo que sea, entonces la va a marchitar y va a secar. Y aquellas florecitas que van surgiendo para dar luego frutos, ahí nomás terminó, se acabó. Pero los que permanecieron unidos al tronco sí van a dar frutos. Y entonces eso es lo que está diciendo el Señor ahí, permanecer, para dar frutos. Y dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les va a conceder. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, repite otra vez, dar frutos, y se manifieste así como discípulos míos. Entonces, dar frutos es punto clave en este texto. También permanecer unidos a la vid, al tronco. Los sarmientos tienen que estar unidos a la vid. Nosotros somos los sarmientos, Cristo es la vid, el Padre es el viñador. Vamos a la segunda parte de nuestra lectio divina para comprender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Como les decía, queridos hermanos, quiero comenzar un punto aquí clave. Fíjense bien. Dice el texto en la primera parte, en los primeros versículos, el sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, el Padre que es el viñador. Y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Lo poda. El punto aquí es permanecer. Permanere, estarse quieto en, permanecer en el Señor. Y ese permanecer en el Señor nos lleva a otra acción. Es vivir esa realidad de Cristo, hacer presente la experiencia de Cristo en nuestra vida. No solamente es permanecer, ahí me voy a quedar quieto, ahí no. O sea, es permanecer en Cristo, pero haciendo lo que Cristo hizo, ¿no? Cada día, constantemente, ¿no? Permanecer en esa gracia del Señor. Eso es permanecer. Es estar en el Señor, pero haciendo lo que el Señor hacía. No es quedarnos quietos, estáticos, ahí como estatuas. No, es hacer la voluntad de Dios. Muy bien, entonces, permanecer lo repite 7 veces para que lo subrayemos ahí en el texto, ¿no? Subraye ese verbo, ¿no? Permanecer, permanecer, permanecer. Ahí. Y es permanecer, permanecer es quedarse quieto en la presencia del Señor, en este caso, ¿no? Es estar unido a Él. Pero, ¿para qué necesitamos estar unidos a Él? Para dar frutos. Para eso necesitamos estar. Si estamos unidos al tronco que es Cristo, vamos a dar fruto.
Pero si no damos frutos, entonces el padre, que es el viñador, va a arrancar todas las ramas que no están dando frutos. ¿Para qué sirve ahí algo que va a estar solamente ocupando un espacio, haciendo un bulto? Necesitan entonces cortarse. Pero, y aquí es donde quiero que pongamos nuestra atención, dice el texto que los que dan frutos son podados para que den más frutos. Fíjense bien, eso es necesario en las plantas, podarlas. Muchas veces nos quejamos porque vemos que en algunos lugares cortan las ramas de los árboles. Esa acción es necesaria. Hay gente que se molesta, claro, cuando se quita el árbol de la raíz, ahí sí. Y más si era un árbol muy frondoso y no se plantó en otro lugar, quizá molesta, porque uno diría, bueno, estamos acabando con la casa común, estamos acabando con lo que el Señor nos ha dado, porque no estamos sembrando, sino arrancando o quemando, como suele suceder en estos tiempos, ¿no? Que se queman muchos bosques. Todavía, o sea, no somos nosotros conscientes de que eso nos está llevando a la muerte. Vemos hoy ese cambio climático tan horrible, que llueve, que hace frío, que hace sol, y estamos en esos cambios que ahora no se sabe, ¿no?, en qué temporada estamos por ese mismo cambio, porque hemos dañado la casa común. Pero es necesario, sí, ser podados, es necesario la poda. En algunos árboles es necesario. Si nos fijamos muchas veces, por ejemplo, en los bulevares, que hay árboles sembrados en la mediana, es necesario podarlos porque crecen tanto que levantan luego el pavimento, o se pueden llevar los cables de tendido eléctrico porque pasan en medio. Lamentablemente aquí no tenemos los cables bajo tierra, sino al aire, y entonces vienen las ramas y pueden dañar el cableado eléctrico, y por eso es necesario podarlos. Es necesario, la poda es necesaria en todo árbol. Hay unos árboles llamados ficus, que esos árboles necesitan ser podados. Si la gente los deja crecer, y sobre todo están cerca de una casa, las raíces se van metiendo por toda la tubería, y después eso es un caos, porque tienen que levantar todo el piso de la casa para poder quitar todas esas raíces que se han metido. Pero si se va podando, la raíz no crece, la raíz no se va extendiendo porque se está podando constantemente. Es necesaria la poda. Eso en cuanto a la naturaleza. ¿Y ustedes creerán que a los árboles les duele que la poden? Claro que sí, duele. Igual que nosotros cuando nos cortamos nos duele, nos herimos, nos duele. Lo mismo al árbol le duele también la poda. Pero es necesario, porque si no, no da frutos. Es necesario hacer podas en los árboles. Ahora pensemos en nuestra vida. ¿Será necesario en nosotros algunas podas? Que seamos podados, que nos corten algo. Claro que sí. Es necesario ese punto. Por eso es clave aquí, fíjense en el texto. Para poder permanecer y dar frutos necesitamos ser podados. ¿Va a doler? Sí, va a doler. ¿Será doloroso la poda? Sí. Porque muchas veces eso que va a ser podado nos hemos acostumbrado a ello. Nos hemos acostumbrado quizá a la mentira, al odio, al resentimiento, a rencores, nos hemos acostumbrado a engañar, nos hemos acostumbrado a la infidelidad, nos hemos acostumbrado a tantas cosas que necesitan ser podadas, que necesitan ser cortadas, y va a doler, porque ya nos habíamos acostumbrado a eso. Y va a doler porque se nos tiene que arrancar eso que no nos deja dar frutos, y una vez que se corta, desde luego vendrá la acción esta de dar frutos, pero dolerá en ese momento. Fíjense bien, ¿cuántas mamás sufren porque tienen sus hijos metidos en vicios, metidos en problemas, en dificultades? ¿Cuántos hijos sufren porque tienen papás metidos en vicios? ¿Cuántos papás están metidos en problemas, en dificultades, y muchos hijos sufren? ¿Cuántas mamás sufren el dolor de saber que sus hijos están metidos en estas maras o en estos grupos antisociales? ¿Cuántas mamás sufren? ¿Cuántos hijos sufren? ¿Cuántos sufrimos? ¿Cuántos matrimonios sufren por infidelidades? ¿Cuántas realidades de sufrimiento hay en la vida cotidiana? Y es necesario, al leer este texto, poderle decir al Señor: Señor, mira, primero poda en mí aquello que no está bien. Quizá no he sabido llevar adelante el proyecto de la paternidad o la maternidad, quizá no he sabido llevar adelante mi relación con mis papás, quizá no he sabido llevar adelante mi relación matrimonial, quizá no he podido llevar adelante mi vida de fe. Pero si es necesario que poda, Señor. ¿Me va a doler? Pues sí, Señor, pero es necesario, hazlo.
poda en mí, corta aquello que no está bien. Pero también poder decirle a Dios, poda a mi esposo, poda a mis hijos, poda a mis papás, poda a mi novia, a mis abuelos, a quien sea, Señor, pódalo. Que eso le va a doler a él y quizá me dolerá a mí también, porque le veré triste en algún momento, pero si es necesario esa poda, hazlo, Señor, hazlo. Poda en mi familia, pasa la tijera de la misericordia, quita, arranca aquello que no nos está dejando dar frutos, porque queremos permanecer y no ser arrancados de la vid y ser arrojados al fuego. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina, pensando en ese punto, pensando en esa poda. Piénselo usted, querido hermano, pensémoslo ahí, porque es clave decirle, Señor, Señor, poda en mí, arranca. ¿Me va a doler? Sí. Poda en mi familia, ¿nos va a doler? Sí. ¿Pero es necesario? Claro que sí es necesario. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina para orar a partir del texto. Ya este tercer punto es la oración. Ya tenemos elementos. En esta alegoría, texto hermosísimo que Jesús presenta, donde él ya les decía, aquí porque tenemos un tiempo establecido en cuanto al programa, pero si usted lo lee y lo relee, fíjense bien, a mí me fascina los domingos ahora porque tengo varias Eucaristías. Recuerden que ahora por la pandemia hemos tenido que abrir más espacios de la Eucaristía, pero eso es fascinante, que quizá al final de la Eucaristía, la última Eucaristía, llegamos cansados y rendidos físicamente porque cansa. Hay gente que piensa que el sacerdote, los sacerdotes no se cansan si están ahí solamente celebrando misa. Eso es un cansancio físico, estamos de pie y también mental, porque tenemos que estar pensando, no, aunque preparemos la misma homilía, pero si ustedes se fueran a cada Eucaristía de los sacerdotes en un domingo, se va a dar cuenta que hay elementos que se van agregando de acuerdo a la comunidad. Cada comunidad es un mundo. Cada comunidad es una realidad y entonces se van agregando muchos elementos en las homilías. Pero lo fascinante es que al final del día, cuando uno va meditando con los textos, hay una riqueza que quizá la primera Eucaristía no lo dijo, aunque lo haya preparado bien, pero ya con toda la experiencia, todo lo dicho a lo largo del día, ya la última Eucaristía es el cúmulo de experiencia, de vivencia, de riqueza espiritual. Y eso es porque se va leyendo constantemente el texto. Si son 6 Eucaristías, son 6 veces que se leen los textos, ¿no? Si son 5, lo que sea, pues lo mismo. Entonces, si usted relee el texto, cada vez que relea el texto va a encontrar algo nuevo en lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Pero ahora nos toca entonces hablar con el Señor. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia con este texto hermoso de la vid. Tú eres la vid verdadera y nosotros, Señor, somos los sarmientos. Queremos permanecer en tu amor, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos alejado y esto nos ha llevado al secarnos espiritualmente, a estar marchitos espiritualmente y no dar fruto, tristemente, no dar fruto? Señor, con tu gracia y con tu misericordia nos permites unirnos a la vid. Es raro porque en la naturaleza no se puede hacer, pero en tu experiencia de amor, en la lógica divina, sí lo podemos hacer. Aunque ya nos hemos marchitado, si nos unimos a ti, si permanecemos en tu amor constantemente, si permanecemos en tu amor día tras día, podemos recobrar la vitalidad, recobrar la gracia y sobre todo dar frutos. Señor, también es importante comprender esto de la poda. Es necesario ser podado, Señor. Cortar aquello que no está bien de nuestras vidas. Hazlo, Señor. Sabemos que nos va a doler, Señor, cuando vayas arrancando, pero si es necesario, hazlo, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que es necesario arrancar de nuestros corazones cosas que se han ido pegando y que no nos están dejando dar frutos. Poda también a nuestras familias, que les dolerá a ellos y nos dolerá a nosotros, sí, pero si eso es necesario para nuestra salvación, arranca, Señor. Corta, poda en nosotros. Arranca todas esas cosas que no nos dejan crecer, que no nos dejan madurar, que no nos dejan dar frutos en abundancia. Ayúdanos siempre a permanecer en tu amor. Ayúdanos a unirnos siempre a ti, a no alejarnos jamás. Y cuando estemos lejos de ti, haznos comprender con lo seco de nuestra vida que no es así, donde se encuentra la felicidad. No es ahí donde vamos a encontrar la felicidad, solamente en ti, viviendo y cumpliendo los mandamientos, permaneciendo en tu amor.
En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, esa ya la oración. Iremos al último punto de nuestra lectura divina, el cuarto punto. Recuerden que la oración aquí nosotros la hacemos breve, pero el objetivo es prolongarlo, no es quedarnos solamente con unos cuantos puntos en la oración, sino prolongar la oración, a orar todo el día. Ya les digo, si cada vez que leemos el texto vamos a encontrar una riqueza, y en esa riqueza vamos a dirigirnos siempre a la presencia de Dios en oración. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Recuerden, es preguntarnos, es hacer un examen de conciencia, es analizar nuestra vida, qué cosas necesitan ser podadas. Hay muchas cosas, o sea, cada uno sabrá. Señor, poda en mí la mentira, poda en mí, Señor, las envidias, poda en mí, Señor, la pereza, poda en mí la indiferencia, poda en mí, Señor Jesús, los celos, poda en mí la infidelidad, en fin, o sea, ahí le metemos todas las cosas que están en nuestra vida que necesitan ser podadas. Que el Señor pase la tijera de la misericordia, que arranque de nosotros esas cosas que no nos dejan dar fruto, porque el objetivo es ese, es permanecer, pero el permanecer dando frutos. No es solamente estarnos ahí, sino permanecer para dar frutos y frutos en abundancia. Queridos hermanos, este mes de mayo es un mes hermoso, un mes dedicado a nuestra Madre Santísima, el mes de las flores. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que iba con doña Licha, le decíamos a ella, que nos llevaba de casa en casa rezando el rosario todos los días en este mes de mayo, el mes de las flores, y íbamos de casa en casa y se llevaba la imagen de la Virgen rezando el rosario y con las flores. Qué bonito que lo podamos hacer nuevamente, y el Papa nos lo pide, que recemos el rosario en este mes de mayo, pidiendo por el cese de la pandemia. Es el mes también que mañana, sobre todo, celebraremos la fiesta de la exaltación de la cruz, así que también celebrar esta fiesta con alegría. Muchas veces, pues, en otro tiempo se celebraba con gran alegría, hoy se ha ido perdiendo. Por favor, recobremos el sentido de la cruz, donde Cristo ha dado la vida por nosotros. Y también ya pronto el Día de la Madre, próximo domingo el Día de la Madre, así que pues hay festividades hermosas para celebrar. Así que por favor, a vivir este mes de mayo con alegría, pidiéndole al Señor que derrame sobre nosotros sus bendiciones, y sobre todo que vayamos viviendo esta experiencia de fe. Haremos este recorrido durante todo este mes de mayo, en Pascua. Ya a finales del mes de mayo vamos a celebrar Pentecostés, pero a vivirlo con alegría, a vivirlo con entusiasmo, sabiendo que es Dios y que está con nosotros. Muchas bendiciones para todos.